Si eras empresario a inicios de los 2000, casi seguro tenías un BlackBerry, creado por Investigación en Movimiento, famoso por su correo electrónico, internet, cifrado seguro y teclado cómodo. A mediados de los 2000, decenas de millones usaban BlackBerry, haciendo a Investigación en Movimiento un líder en teléfonos inteligentes. Pese a su ubicuidad, los dispositivos BlackBerry casi desaparecieron 5 años después del iPhone. Entonces, ¿cómo fue que Apple, una empresa sin experiencia en teléfonos inteligentes, pudo vencer a Investigación en Movimiento, que había sido pionera en la industria? Bueno, el primer problema resultó ser el éxito inicial de BlackBerry. En 1998, Investigación en Movimiento entró en la industria de las telecomunicaciones desarrollando un buscapersonas llamado Investigación en Movimiento Interactive Pager 950, que eventualmente fue apodado BlackBerry, debido a sus botones redondos y negros del teclado que se parecían a la fruta. Los buscapersonas se usaban comúnmente en los años 90, ya que los teléfonos celulares de esa época eran voluminosos y caros y tenían una cobertura de red deficiente. Antes, para contactar a alguien, había que llamar a su buscapersonas y dejar un número de devolución en la pantalla. Algunos buscapersonas costosos mostraban letras, pero solo recibían mensajes, no los enviaban. Eso fue hasta que llegó el Investigación en Movimiento Interactive Pager 950, que revolucionó la industria e introdujo conceptos aún presentes en nuestros dispositivos móviles. Como el teclado QWERTY, que fue diseñado para usarse con ambos pulgares en lugar de los dedos del usuario. También tenía una ligera curvatura para hacer la escritura más cómoda y minimizar los errores. El teclado también redujo al máximo la cantidad de botones. En un teclado de computadora típico, la sección principal de letras y números tenía 58 teclas. El Investigación en Movimiento Interactive Pager 950 bajó ese número a 30, al agregar un botón naranja de caracteres especiales que permitía compartir 2 caracteres por tecla. Este diseño de teclado fue replicado por otros fabricantes y aún está presente en iPhone y Android, con teclados compactos y tecla de caracteres especiales. Pero lo que realmente emocionaba a los clientes era lo que podían hacer con el teclado. En lugar de simplemente recibir mensajes, podían responderlos, transformando el buscapersonas de un dispositivo de notificación a un dispositivo de comunicación, permitiendo que las personas enviaran mensajes de texto entre sí antes de que existiera siquiera el concepto. Algo que más tarde explotaría en popularidad en los teléfonos móviles y se convertiría en la forma de comunicación más popular incluso hoy en día. El buscapersonas interactivo de Investigación en Movimiento 950 tenía otra innovación, el correo electrónico. Por primera vez, las personas podían leer y responder sus correos electrónicos en cualquier lugar desde un dispositivo compacto que cabía en su bolsillo. Esto puede no sonar como un logro impresionante hoy en día, pero fue un cambio radical para la comunicación en los 90. Las personas ya no dependían de teléfonos públicos o computadoras en casa para comunicarse y pagaban por ese privilegio. A $249 o unos $480 actuales, el buscapersonas interactivo Investigación en Movimiento 950 costaba más de $20. Los clientes estaban satisfechos de pagar el precio premium por la funcionalidad recibida. En los años siguientes, Investigación en Movimiento presentó modelos actualizados de su exitoso buscapersonas, como el Investigación en Movimiento 957 inalámbrico de mano en el año 2000, que añadió una pantalla más grande y el nombre BlackBerry al dispositivo por primera vez. Después, el BlackBerry 5810 en 2002 agregó soporte celular permitiendo llamadas y mensajes, servicio de mensajes cortos. En 2003, el BlackBerry evolucionó a un verdadero teléfono inteligente, con pantalla a color, navegador web, altavoz y micrófono integrados. Investigación en Movimiento superó los $1.000 millones en ingresos con este dispositivo y se encaminaba a dominar el mercado emergente de teléfonos inteligentes. En 2006, BlackBerry generaba más de $2.000 millones anuales, y su éxito se debió a su enfoque en clientes empresariales. Muchos empleadores animaron a sus trabajadores a comprar BlackBerry, volviéndose un símbolo de estatus para personas importantes y ocupadas. La competencia de Motorola y Palm surgió, pero ROM mantuvo su dominio al enfocarse en la productividad.
Sus teclados eran considerados los mejores, con el agarre y clics de teclas perfectos. Esto permitía escribir rápido y fácilmente, ideal para quienes enviaban cientos de correos diarios. Sus dispositivos tenían batería líder en la industria. Muchos usuarios cargaban su BlackBerry solo 1 o 2 veces por semana. Y su cifrado seguro significaba que los teléfonos BlackBerry podían ser usados por personas de alto perfil como Anna Wintour y Barack Obama. Investigación en Movimiento creó una estrategia exitosa para teléfonos inteligentes, pero este logro resultó ser una venda dorada, ya que cuando el mercado cambió por el iPhone, Investigación en Movimiento no pudo anticipar lo que se avecinaba. Cuando Steve Jobs presentó el iPhone en enero de 2007, sorprendió a los codirectores ejecutivos de BlackBerry, Jim Balsley y Mike Lazaridis. Al ver la transmisión en vivo y todo lo que el iPhone podía hacer, Lazaridis se preguntó, ¿cómo hicieron eso? La primera sorpresa fue que el iPhone era básicamente una Mac con funciones de comunicación, mientras que el BlackBerry solo era un comunicador con algunas funciones como calendario, correo, contactos y calculadora. Lazaridis admitió que el iPhone era un gran logro de ingeniería, pero ambos directores no entendían cómo Apple podía tener un navegador web completo si a BlackBerry no se lo permitían las compañías telefónicas. Esto se debía a que, en ese momento, las compañías telefónicas controlaban más las capacidades de un teléfono que el fabricante. Antes de fabricar su primer buscapersonas, Investigación en Movimiento tuvo que asociarse con una compañía telefónica y obtener aprobación para el diseño y características. Entraron en un acuerdo con Bell South en 1998 y habían estado bajo su control desde entonces. Pero Apple hizo las cosas de manera diferente. De hecho, querían evitar por completo a las compañías telefónicas tradicionales. Steve Jobs imaginó que Apple construyera su propia red de torres Wi-Fi en todo Estados Unidos, permitiendo a los usuarios acceder a Internet y hacer llamadas usando el espectro Wi-Fi sin licencia en lugar de señales celulares de satélites. Así, Apple evitaría negociar con compañías telefónicas y los clientes no pagarían factura. Pero Steve Jobs eventualmente abandonó esa idea debido a cuestiones de practicidad, costo y problemas de soporte internacional. Así que la siguiente mejor opción fue quitarle tanto poder como fuera posible a las compañías telefónicas y dárselo a los fabricantes. Así, Apple controlaría completamente el diseño, software y funciones del iPhone. El problema era que pocas compañías telefónicas querían ceder el control. Soportar funciones que consumen muchos datos, como la navegación web completa y la transmisión de música y video, requeriría que las compañías telefónicas actualizaran sus torres y reasignaran su espectro, un gasto enorme que preferirían evitar. Apple tenía algo que ningún otro fabricante de teléfonos tenía: productos muy populares como el iPod, que generaban más ingresos que los demás. Incluso los $2.000 millones de BlackBerry en 2006 eran solo una parte de los más de $20.000 millones que Apple ganó. Las compañías telefónicas querían desesperadamente acceso a los clientes de Apple, incluso si eso significaba perder algo de control en el proceso. Este era un poder de negociación que Motorola, Hewlett-Packard y BlackBerry simplemente no tenían. Esto permitió que el iPhone tuviera funciones exclusivas como la navegación web completa. Aunque el iPhone los impresionó, los codirectores ejecutivos de BlackBerry no lo vieron como una amenaza. Después de ver el smartphone con pantalla táctil, Balsley le dijo a Lazaridis: «Está bien, estaremos bien», porque pensaba que los productos eran para mercados distintos. BlackBerry estaba hecho para usuarios empresariales y de negocios, mientras que el iPhone era para usuarios casuales y cotidianos. El director de operaciones de Investigación en Movimiento, Larry Conley, afirmó que el iPhone era inseguro, consumía mucha batería y tenía un mal teclado. Y siendo justos, tenía razón. El iPhone no contaba con encriptación al lanzarse, por lo que no era atractivo para empresas o personas de alto perfil. También tenía una duración de batería que no se comparaba con la de BlackBerry, logrando solo 5 horas de uso de Internet en comparación con al menos 10 horas. Y una de las mayores quejas del iPhone original era su teclado de software, con Engadget diciendo que, de los numerosos teclados táctiles lanzados a lo largo de los años, ninguno ha demostrado ser un sustituto viable para un teclado físico adecuado.
Un obstáculo ha sido que, aunque es multitáctil, el teclado no detecta la segunda pulsación hasta que levantas el dedo de la primera. Requiere pulsaciones de teclas individuales y distintas. Pero lo peor del teclado es que algunos métodos para acelerar la escritura a veces sacrifican la velocidad. Por ejemplo, el teclado principal no tiene tecla de punto. Tienes que acceder incluso a los símbolos más usados en un teclado de símbolos volteado. Esto es casi suficiente para volverte loco. No cabía duda de que el iPhone comprometía la seguridad, la batería, el teclado y la velocidad de datos celulares, que era lenta por la red Edge de AT&T. Pero como dijo Steve Jobs, los productos son paquetes de énfasis. Las funciones destacadas del iPhone atraían mucho a los clientes. Su pantalla era increíblemente grande para la época, lo que hacía que ver fotos y videos fuera más agradable, que las páginas web fueran más fáciles de leer y que las listas largas se pudieran navegar más rápido. La sensibilidad táctil del iPhone lo hizo el smartphone más fácil de usar, con una interfaz intuitiva y sencilla. Este era un gran problema con los dispositivos móviles en ese entonces. De hecho, una de las principales razones por las que los empresarios eran los usuarios más comunes de BlackBerry es porque los clientes normales no querían pasar por el dolor de cabeza de aprender a usar el dispositivo si no era necesario. Quizás el mayor error de los directores ejecutivos de BlackBerry fue no cuestionar sus ideas preconcebidas sobre el mercado de teléfonos inteligentes. Ellos creían que sus usuarios no cambiarían a un teclado digital porque disfrutaban la velocidad y los clics del teclado BlackBerry. Supusieron que siempre existirían dos productos para mercados distintos, empresarial y casual, y que el iPhone solo atraería a usuarios casuales. Y por el futuro inmediato tenían razón. A largo plazo, el iPhone podía atraer a usuarios empresariales. El cifrado de seguridad no era una tecnología propietaria exclusiva de investigación en movimiento. Estaba disponible para que cualquier fabricante, incluido el iPhone, la usara en sus productos. La duración de la batería también era un problema a corto plazo. Apple podría lograr que el dispositivo sea más eficiente y tenga baterías más grandes. Empleados de investigación en movimiento sospechaban que Bosley y Lazaridis reconocían estas inevitabilidades, pero en vez de competir con el iPhone, se centraron en lo que hizo exitoso al BlackBerry: comunicación, seguridad y teclado físico. Con el iPhone, Apple puso en aprietos a investigación en movimiento. En 2008 comenzó una batalla por dominar el mercado de teléfonos inteligentes, porque ambas compañías eligieron enfoques distintos para sus productos. BlackBerry fabricaba dispositivos para que las operadoras los compraran en grandes cantidades y luego los vendieran a los clientes. Apple fabricaba productos para atraer directamente a los usuarios, sin pensar mucho en lo que AT&T pudiera querer. Eso significaba que los dispositivos de BlackBerry estaban diseñados para consumir la menor cantidad de datos posible, con el fin de reducir la carga en las redes celulares y permitir que se agregara un mayor número de dispositivos sin causar congestión. Y aunque Apple se preocupaba por la confiabilidad y la velocidad de la red, veían cualquier lentitud como un problema temporal que eventualmente se solucionaría. El mayor interés de los consumidores obligaría a las compañías telefónicas a invertir en redes más rápidas y robustas. Mientras tanto, el iPhone original tuvo sus propios problemas de red. Las llamadas caídas y bajas velocidades de datos eran frecuentes, sobre todo en grandes áreas metropolitanas, principalmente por la cantidad de iPhones que se sumaron rápidamente a las redes de AT&T y su mayor consumo de datos respecto a otros smartphones. A Steve Jobs le preguntaron sobre esto en una conferencia de All Things Digital en 2008. Mi esposa y yo amamos nuestros iPhone y no tenemos ninguna preocupación sobre la velocidad de la red de AT&T o la solidez de los datos. Nuestra preocupación es que no podemos hacer una llamada telefónica con él. Vivimos en Houston, no en San Francisco o Nueva York, y la red se ha vuelto tan mala en el último año que no podemos estar en el teléfono por más de un minuto sin que se caiga la llamada. Y si estamos en el teléfono durante 5 minutos, la llamada se cae 3 veces cada vez. ¿Alguien de Apple está trabajando en eso? Bueno, alguien de Apple está hablando sobre eso. No contamos con personas que suban a postes y ajusten antenas, ya que no sabemos de eso. Claro, puedes apostar que hacemos todo lo posible. ¿Puedo esperar que pronto haya una solución? Te diré lo que me dicen.
Las cosas en general, cuando empiezan a arreglarlas, empeoran antes de mejorar. Eso es lo que me dicen. Y si crees eso, las cosas deberían mejorar mucho, muy pronto. BlackBerry, por otro lado, nunca tuvo problemas como estos, porque sus productos nunca fueron diseñados para sobrecargar las redes en las que funcionaban. Pero esa no era la única diferencia en la estrategia. La estructura de cada empresa también era diferente. Apple se veía principalmente como una empresa de software, mientras que investigación en movimiento era de hardware y creaba software solo como complemento. Por eso cada empresa buscaba apoyarse en su fortaleza percibida. BlackBerry creía que el teclado físico sería clave para smartphones productivos, mientras que Apple apostaba por un software potente e intuitivo como principal atractivo. En julio de 2008, Apple lanzó la App Store, un mercado pionero donde los usuarios descargaban aplicaciones directamente a su iPhone, convirtiéndolo en un dispositivo muy versátil. BlackBerry buscaba dar a los clientes más opciones de hardware. En 2008 mantuvieron teclados físicos en su BlackBerry Bold 9000 y lanzaron el BlackBerry Storm, con pantalla táctil y un clic físico al presionarla, parecido a un trackpad o botón de ratón, para competir con el iPhone. Llamaron a esta tecnología ShootyPress y fue tranquilizadora para los ejecutivos de investigación en movimiento, ya que continuaban con la sensación tradicional de clic, que ayudó a popularizar sus primeros productos. Pero la verdadera pregunta era, ¿realmente esta pantalla táctil con clic mejoraba la experiencia del usuario? Bueno, esto es lo que dijo Joshua Topolsky de Engadget. El propósito de esta tecnología, aparentemente, es proporcionar dos aspectos a las pantallas táctiles que actualmente faltan en la mayoría de los dispositivos: la capacidad de pasar el cursor sin seleccionar o mover elementos, y la sensación física de hacer clic al escribir o navegar. La pantalla Storm ciertamente proporciona esas dos cosas, pero nuestra pregunta es si realmente mejoran la experiencia, y en nuestra opinión no lo hacen. La razón de esto revela la mayor vulnerabilidad de investigación en movimiento, el software. Como señala Topolsky, diciendo, el sistema operativo que se usa en este teléfono es casi idéntico al de los BlackBerrys anteriores. La compañía incorporó funciones táctiles y multitáctiles para sustituir la bola de desplazamiento. Esto significa que, a diferencia del iPhone, la interfaz de usuario del Storm no está diseñada específicamente para la navegación táctil. Cosas que fluyen de manera natural en un iPhone, como deslizar listas, buscar un contacto, moverse en una página web o ver fotos, se sienten poco elegantes e incómodas en el Storm. Parecía que, aunque BlackBerry tuviera el mejor hardware, su software no lo aprovechaba bien. Y esto era un gran problema. Para 2008, Apple ya llevaba 2 años de ventaja con iOS. Así que BlackBerry debía actualizarse, pero Balsillie y Lazaridis no lo veían así. Investigación en movimiento estaba en su mejor momento en 2008. Generaron más de $6,000 millones, el doble que en 2007, mostrando que su estrategia de hardware funcionaba. Pero en 2009, investigación en movimiento se encontró con su primer gran revés que comenzaría a frenar el impulso de la compañía. El BlackBerry Storm comenzó bastante fuerte, vendiendo 500,000 de unidades en su primer año y alcanzando 1 millón de ventas para enero de 2009. Pero su mayor atractivo, la pantalla táctil presionable, resultó ser su talón de Aquiles. El interruptor mecánico que producía la sensación de clic resultó ser defectuoso, y investigación en movimiento tuvo que reemplazar cada Storm que habían vendido. Esto le costó a Verizon, operador exclusivo del Storm, cientos de millones de dólares. Obligaron a investigación en movimiento a pagar 500 millones por sus pérdidas. Esto provocó que la primera generación del Storm fracasara financieramente, pero investigación en movimiento no se rindió con el producto. Trabajaron en un modelo de segunda generación lanzado a finales de 2009 con un mecanismo SurePress mejorado que era más confiable y permitía escribir más rápido. Pero el problema fundamental de todos los dispositivos BlackBerry no era tanto el hardware, sino el software. Para finales de 2009, iPhone y Android competían en un área distinta a BlackBerry.
Se centraban en una experiencia de smartphone con apps, priorizando pantallas grandes, alta resolución y facilidad de uso. Cada plataforma tenía una tienda con cientos de miles de apps gratis o baratas. Mientras que los dispositivos BlackBerry todavía funcionaban con un sistema operativo basado en tecnología de 1999. Los directores ejecutivos Balsillie y Lazaridis no lo consideraban un problema, ya que pensaban que los clientes empresariales preferían un sistema operativo enfocado en seguridad, correo, calendario, fax, mensajería y llamadas, en vez de lo que ofrecían iPhone y Android con apps, cámaras, redes sociales y consumo de contenido. En ese tiempo era común suponer esto, pues antes la mayoría de empresarios usaban dos teléfonos, uno laboral y otro personal. Pero Investigación en Movimiento nunca se hizo esta pregunta crítica. ¿Qué pasa cuando el iPhone o Android pueden hacer todo? Porque Apple rápidamente empezó a agregar funciones para desafiar el dominio de BlackBerry en los mercados empresariales y de negocios, como iMessages cifrados, correo push de Microsoft Exchange, sincronización de contactos y calendarios, borrado remoto y acceso cifrado a redes corporativas. La mayor cuota de mercado de los smartphones de Apple mostraba que Apple competía con BlackBerry. En 2 años, Apple logró el 18% del mercado mundial, solo 3 puntos debajo de BlackBerry. Esto demostró que había alta demanda tanto de usuarios casuales como de empresas que buscaban trabajar y entretenerse en un solo dispositivo. Rápidamente quedó claro que ya no había dos mercados de teléfonos inteligentes distintos. Los usuarios empresariales y casuales se fusionaban y buscaban un dispositivo productivo y entretenido. El sistema operativo BlackBerry no tenía tienda de apps ni estaba optimizado para pantallas táctiles, aunque Investigación en Movimiento lo obligó a operar en su tienda BlackBerry táctil. Varios accionistas pidieron que Investigación en Movimiento cambiara su estrategia de smartphones y desarrollara un sistema operativo nuevo para competir con las aplicaciones y funciones modernas de iOS y Android. Los directores generales de Investigación en Movimiento Balsillie y Lazaridis se negaron a cambiar su estrategia. Para 2011, la cuota de mercado de BlackBerry había caído al 10.4%, una disminución en 2 años. Sin embargo, sus ingresos llegaron a un récord de casi $20,000 millones. Esto fue una bendición y una maldición, pues dio al equipo ejecutivo una falsa sensación de seguridad. Balsillie y Lizardus pensaban que mantener un teléfono inteligente tradicional enfocado en negocios funcionaba, lo que solo retrasó crear un sistema operativo más moderno. Pero solo era cuestión de tiempo antes de que todo el mercado de teléfonos inteligentes cambiara bajo los pies de Investigación en Movimiento y los tomara completamente desprevenidos. En 2012, Balsillie y Lazaridis aprendieron lo difícil que era mantenerse en la cima. La cuota de mercado de Investigación en Movimiento siguió disminuyendo, bajando del 10% al 6%. Samsung lidera los smartphones con casi 40%, seguido de Apple con 25%. Más importante, los ingresos de Investigación en Movimiento no solo se desaceleraron, sino que bajaron por primera vez, causando pánico entre accionistas que exigieron reemplazar a Balsillie y Lazaridis por una dirección más competente. En 2012 renunciaron, y el director de operaciones de Investigación en Movimiento Thorsten Heinz fue nombrado director ejecutivo. Él dirigió la compañía en una dirección completamente diferente, comenzando el desarrollo de un sistema operativo modernizado llamado BlackBerry 10. Sería lanzado un año después, en enero de 2013, y presentaría una interfaz optimizada para la navegación táctil y soporte para aplicaciones de Android en una actualización posterior. El sistema operativo por fin añadió funciones modernas a BlackBerry. Pero había un solo problema: ninguno de sus dispositivos existentes podía actualizarse. Para acceder a BlackBerry 10, los usuarios debían comprar un nuevo teléfono, mientras el mercado de smartphones se volvía muy competitivo. Apple vendía el iPhone 5 con iOS 6, mientras que Android de Google tenía la versión 4 en muchos dispositivos. La mayoría de las personas que querían un teléfono inteligente moderno habían pasado los últimos 6 años decidiendo entre iPhone o Android. La mayoría de los clientes ya no veía a BlackBerry como una marca relevante, sobre todo por su historial.
La fama de investigación en movimiento se debía a poner un teclado físico en un dispositivo móvil, pero esa tecnología ya estaba obsoleta para 2013. Intentaron añadir un clic físico a un dispositivo táctil con un sistema operativo de 1999 creado para equipos con trackballs. La visión de investigación en movimiento para el BlackBerry había sido tan confusa y contradictoria que la gente no estaba segura de para quién eran sus dispositivos, y lanzar un sistema operativo actualizado 6 años tarde no fue suficiente para deshacer el daño. Para finales de 2013, BlackBerry había perdido casi toda su cuota de mercado mundial, quedándose en solo 1.9%, y sus ingresos estaban en caída libre, bajando de $18.000 millones a $11.000 millones en un solo año. Para 2017 todo había ido de mal en peor. Investigación en movimiento había generado poco más de $1.000 millones en ingresos, una caída del 90% en solo 6 años. Luego, la empresa anunció que terminarían por completo el sistema operativo BlackBerry 10 para 2019. BlackBerry había sido derrotada, pero la derrota fue en su mayoría autoinfligida. Apple redefinió los teléfonos inteligentes con el iPhone, pero los líderes de BlackBerry no se sintieron cómodos abandonando su estrategia de producto probada y verdadera hasta que fue demasiado tarde, lo que finalmente les costó todo su negocio. Esto es Apple Explicado, gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo video.